fíjate en un detalle importante. La guerrilla de Colombia fue adiestrada, patrocinada y financiada por Cuba. Los altos líderes de la guerrilla colombiana fueron entrenados en Cuba, en un área que está preparada creo que al sur de Pinar del Río, es la parte más occidental de Cuba, donde recibían entrenamiento. Conozco un amigo que ahora me dijo que se había encontrado por el Facebook unos amigos que venían de Ecuador, unos amigos cubanos que venían huyendo de Ecuador y que y el gobierno le dio 24 horas para que abandonaran el país del Ecuador. Y ellos se fueron, no tenían transporte, no tenían dinero, fueron caminando, cruzando fronteras y fronteras y fronteras, y a veces le daban un adelanto, un carro o una camioneta, o se montaban en lo que sea, eran como un grupo de 4, y dice que cuando... ¿Y por qué tuvieron que salir corriendo? Porque hubo un acuerdo entre el gobierno cubano y el del Ecuador que no podía haber inmigración cubana, porque fue un grupo grande que fue al Ecuador y se quedaron. No sé si fue a un evento deportivo, no recuerdo muy bien, pero esas personas los declararon ilegales y que tenían que abandonar el país, porque ellos pidieron asilo político en Ecuador y el gobierno se lo negó rotundamente. Pero bueno, aquí en España te repatrian, te meten en un avión y te devuelven a tu país. Es lo que iban a hacer, pero ellos se negaron. ¿Por qué? Porque no querían regresar a Cuba. Ah, vale. Y entonces le dieron 24 horas para abandonar el país y ellos se fueron un grupo de 4. En ese grupo de 4, atravesando fronteras, llegaron, dicen que a la selva de Colombia, y fueron encontrados por los guerrilleros. Eso es un amigo que le cuenta, es un amigo de mi amigo que le cuenta la historia. Y cuando dice que los rodean y le apuntan con las armas y dicen que ¿de dónde son ustedes? Y dice, no, nosotros somos cubanos, estamos tratando de llegar a México y de México poder pasar la frontera para llegar a los Estados Unidos, que es el objetivo final. Le dice, vengan con nosotros, que nosotros los vamos a proveer de ropa, alimentos, porque ustedes los cubanos, nosotros fuimos, gracias a Fidel Castro, entrenados y hoy somos lo que somos, así le dijo. Y le tenemos agradecimiento a los cubanos y ustedes para nosotros son bienvenidos, así le dijo. Total, que eso es una primicia lo que está diciendo hasta ahora, porque esta información nadie la conoce, es decir que eso es una información de primera, no sé si se conocía, yo no la conocía, así que muy interesante y por decir, es decir, ¿y quién financiaba quién le daba dinero a Castro para poder financiar a la guerrilla colombiana? ¿A través del petróleo? Bueno, a través del petróleo, a través de... Que la Exxon, que Rockefeller. Sí. Claro que es él. Por supuesto, si cuando él toma el poder, todo el armamento que él tenía eran M16 norteamericanos, FAL, los tipos de fusiles norteamericanos. Él recibió apoyo logístico, financiero, los vehículos, todo, para hacer el golpe de la revolución. Y él contacta a un masón en México, cuando él lo destierran, porque cuando él asalta un cuartel, que fue cuando él se da a conocer, asalta un cuartel en Santiago de Cuba, él fue juzgado junto con el grupo de su hermano y Juan Almeida Bosque y otros dirigentes de la revolución. Después que le perdonan la vida a ese grupo, a los líderes que participaron en esa operación,
y luego después de cumplir prisión, que no entiendo qué tipo de prisión él pasó, porque fueron 2 años de prisión y prácticamente, o 1 año creo, no estoy seguro en la historia, pero más o menos por lo que me dieron en la escuela. Él lo obligan a desterrarse y van a México y él contacta a un masón de grado 33 en México. Y a través de ese le ponen el contacto con Rockefeller, y Rockefeller le financia parte de su campaña que iba a hacer, porque ya el gobierno que tenía Cuba, que era de Fulgencio Batista, no le convenía a los Estados Unidos. Y entonces le convenían destruir un capitalismo que había en Estados Unidos para instalar un comunismo, para empezar el experimento social. Eso para mí fue el propósito de todo. Y entonces la mejor justificación que ellos tenían de ser enemigos de Cuba, su mejor justificación fue declararlo como enemigo y el poner un bloqueo económico, aparentemente. Tengo testimonio de un señor que fue veterano de la guerra de Vietnam, vive muy cerca de mi casa, su esposa es una puertorriqueña, que me contó que él oía comentarios dentro del ejército, porque él estuvo en una base en Puerto Rico, que ahí cuando conoce a su esposa y se casa, donde tuvo la oportunidad de conocer a alguien que estuvo dentro de la operación de Bahías de Cochino, que fue el desembarco que mandó Kennedy en Cuba, conocido como la batalla de Playa Girón. Ese veterano le comenta a él que los rifles que le dieron a los mercenarios, que eran los mismos cubanos que vivían en Florida, que habían inmigrado en el año 59, cuando Castro tomó el poder, esos mismos gente que no estuvo a favor de él, los compraron como mercenarios, los mandaron a la pelea en Bahía de Cochino, y comentaba ese oficial que los rifles que le dieron a esas personas no servían, no funcionaban. Y es cuando ya Castro sabía un día antes de la invasión. ¿Quién se lo dijo? Ellos mismos. La CIA. Sí. Castro era un agente de la CIA. Se lo dijo: oye, te van a invadir, por tal lado, vienen con rifles que no sirven, así que va a ser piece of cake for you. Como decir, va a ser un bocadillo. ¿Sabes una cosa? El que conoce un poco la magia y la creación, sabes que necesitas los complementos de los dos polos, polo positivo y polo negativo, para que se cristalice, se manifieste. Necesitas la mano izquierda y la mano derecha. Entonces, tú no lo sabes, pero te utilizan como la contra, porque todo necesita una contra para darle valor a lo que no es contra, a lo otro. Uh-huh. Porque si no hay contra, no hay valorización, ¿me entiendes? No se puede. El contravalor es lo que da valor al valor, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces sí, cogen a 4 imbéciles, les dan dinero, les dan mucho ánimo, muchas palmaditas, le dan, dice, no te preocupes, cuando llegues te damos el armamento. Uh-huh. Y luego son carne de cañón, como dicen allí, los trituran y ya está. Es la tesis hegeliana, la antítesis para lograr la síntesis. Tienes que polarizar los dos bandos para tener la sustancia. Tesis, antítesis para llegar a síntesis. Si no hay antítesis, no llegas a la síntesis. Exacto. Entonces, bueno, el tema que ¿Los cubanos son conscientes de eso, de que han sido engañados o no? La mayoría no, porque la mayoría no tiene acceso a la información. En Cuba la información está muy limitada. Vas a una biblioteca y todo es apoyando al sistema. Libros de Fidel Castro, libros de Raúl Castro, otro libro de ciencia.